diferentes. Sí, profe, ya me Sí. quedó claro. Gracias. Ok, como quiera, trata de hacerlo de esa manera y si te sigue dando problema, lo volvemos a platicar. Sí, profe, está bien. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra, Jade? No, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta con algún problema? Bueno, mientras le piensan, vamos a hacer más problemas, si no se nos va a ir la clase esperando. Voy a resolver el problema 12, que dice que f de x es igual a la raíz cuarta de 1 más coseno cuadrado de x. Bueno, de entrada ya quedamos que las raíces no las trabajamos como raíces. En este caso lo que hacemos es que lo pasamos todo a forma exponencial. Y en lugar de raíz cuarta lo voy a poner como 1 más coseno cuadrado a la 1/4. Entonces, hay que identificar lo que tenemos. Aquí lo que tenemos es una u a la n, donde u es todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, para derivar, pues vamos a usar la formulita de u a la n. La regla dice n, 1/4, por u, 1 más coseno cuadrado. A la n menos 1, 1/4 menos un entero, que son 4/4, nos da menos 3/4. Pero no termina ahí, tiene un último término que dice por la derivada de u. Si u es lo que está dentro del paréntesis, ¿cuánto nos va a dar esa derivada? Bueno, pues es una suma, hay que derivar término por término. De 1, no hay problema, es constante, su derivada es 0. ¿Y cuál sería la derivada de coseno cuadrado de x? ¿Cómo se deriva eso? ¿Cómo se deriva el coseno cuadrado de x? ¿2 coseno de x por 1? No, no es por 1, porque acuérdate que la base, lo que está elevado al cuadrado, es coseno de x. Entonces sí se deriva como una u a la n, pero u ahora es coseno de x. Entonces va a ser 2 por, Menos seno de x. nada más que nos está faltando por ahí un término, Jade. Es una u a la n, la regla dice n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Menos seno de x. No, estamos derivando el coseno cuadrado. Ya quedamos que la derivada de 1 es 0. Ahora es el coseno cuadrado. Sí se deriva como una u a la n. ¿Cómo nos quedaría? Menos 2 seno de x. No. De esta manera es como lo vamos a derivar con esta formulita. U es coseno, es la base. N vale 2. Pues no es más que aplicar esto. N. ¿Cuánto vale N? 2. 2. Por U. ¿Cuánto vale U? Coseno de x. Coseno de X. A la N menos 1.
1. a la 1. Pero no termina ahí, por la derivada de u. Si u es el coseno de x, la derivada de u será Menos seno de x. 10 menos seno de x por la derivada de x, que es 1. Por eso le digo la importancia de estar viendo las formulitas, porque pues no hay que estar inventando nada, simplemente seguir lo que dice la receta tal cual. Nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, en este caso derivamos el coseno cuadrado. N vale 2, U es el coseno. Entonces no es más que ponerlo tal cual. N, 2 por U, coseno de X. A la N menos 1, N menos 1, 2 menos 1 me queda 1. Por la derivada de U, la derivada de coseno es menos el seno de X. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Miren, uno de los errores clásicos que se cometen aquí es decir, bueno, pues si la derivada del coseno es menos el seno, la derivada del coseno cuadrado será menos seno cuadrado. No es cierto. Tiene que derivarse de esta manera, como una potencia, como una u a la n. Siempre que ustedes vayan a derivar como una u a la n, tienen que identificar cuánto vale n y cuánto vale u. Y con esto, pues ya nada más van poniendo lo que dice la formulita. Bueno, de aquí en adelante, pues no es más que darle forma al resultado. Miren, primero, 1/4 y este 2 se pueden cancelar. 2 arriba y con 1/4 abajo me va a quedar un 2. Abajo. Y luego este hay que bajarlo para hacerlo positivo. El menos al principio. Entonces, menos seno de x, coseno de x, sobre 2, porque en la mitad de 2 es 1, de 4 es 2, y esto lo bajamos como 1 más coseno cuadrado de x a la 3/4. Pero ya dijimos también que vamos a regresar a la nomenclatura de radicales. Entonces, para terminarlo, vamos a dejar como seno de x, coseno de x sobre 2 veces la raíz cuarta de 1 más coseno cuadrado al cubo. Este exponente 3/4 significa que todo está al cubo dentro de una raíz cuarta. Y así es como lo vamos a dejar. ¿Alguna pregunta con el problema? No, profe, No, todo bien. profe. Fíjense cómo en este problema en particular, para derivar, usamos 2 veces la regla de u a la n. Primero, u fue 1 más coseno cuadrado, n 1/4. Y después u fue solamente coseno de x. Entonces se usó 2 veces la misma formulita de u a la n. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien. A ver, vamos a ver. Voy a cambiar de página si no hay más preguntas. Mire, por ejemplo, en el problema 14. En el problema 14 nos piden derivar f de x igual a seno de x sobre 2 menos coseno de x sobre 2 al cuadrado. A ver, ¿qué opciones tenemos para resolver eso?
¿Cómo podríamos derivar eso? Como una U a la N. Claro, lo podemos hacer así como está, como una U a la N. Ya dijimos, N por U a la N menos 1 por la derivada de U. De hecho, lo voy a hacer primero de esta forma y luego ya vemos otra opción. Entonces, directo se puede resolver, sí, como una U a la N. U es todo lo que está entre paréntesis. N es 2. Entonces, dice la regla, N. ¿Cuánto vale N? 2. 2 por U, que es todo lo que está entre paréntesis. Seno de X sobre 2 menos coseno de X sobre 2 a la N menos 1 A la 1. a la 1. Por, no termina ahí, la derivada de U. Entonces hay que derivar cada término de esa resta. Primer término. ¿Cuánto nos da la derivada del primer término? Hay que derivar todo lo que está dentro del paréntesis. Derivada de seno de X sobre 2. Coseno de X sobre 2 por 1/2. Así es un seno de U. La derivada es coseno de U, que es X sobre 2, por la derivada de U. La derivada de X sobre 2 es 1/2. Menos. Siguiente término. Menos X, bueno, menos seno de X sobre 2 por 1/2. Así es, menos. Con este menos nos va a dar más. Es un coseno de U. Es menos el seno de U por la derivada de U, que es 1/2. Entonces, ya cuando derivamos U, que es lo que está dentro del paréntesis, se deriva primero como un seno de U, que es coseno de U por la derivada de U, y luego el otro término como un coseno de U, menos, con este se hace más, seno de U por la derivada de U. Y ya nada más es darle forma a ese resultado, mira. Esto será 2 por seno de X sobre 2 menos coseno de X sobre 2. Y luego aquí tiene un factor común que es 1/2. Y nada más voy a ordenar los términos. Primero pongo seno, nada más por cuestión de orden, de X sobre 2 más coseno de X sobre 2. O sea, solamente el segundo lo puse al principio y el primero al final. O sea, no cambia nada, sigue siendo lo mismo. Y aquí podemos ver que este 2 con este medio se cancela. Son factores. Y luego lo que queda, si ustedes lo checan, es un producto de binomios conjugados, es decir, mismos términos, uno de ellos con signo contrario. Bueno, lo podemos dejar como seno cuadrado de X sobre 2 menos coseno cuadrado de X sobre 2. O sea, es el producto de los binomios conjugados. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y como ya no podemos reducir más, pues así lo dejamos. ¿Alguna pregunta con el problema? No, profe. ¿Todos de acuerdo? Profe, ¿está bien Dime. si a todo el conjunto lo elevamos al cuadrado, verdad? Porque es lo mismo. No. No es lo mismo. Por ejemplo, esto que está acá arriba es un binomio al Ajá, cuadrado. Es diferente que esto. O sea, no es lo ok. mismo. Sí, son cosas diferentes. Así lo dejamos. ¿Alguna Ok. pregunta?
Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, profe. Ok, miren. Dijimos que lo íbamos a hacer de dos formas diferentes. Bueno, esta es una, directo como una U a la n. Simplificamos y llegamos a esto. Ahora lo voy a resolver primero desarrollando el binomio al cuadrado. A final de cuentas, los binomios al cuadrado son muy fáciles de resolver. La regla dice, cuadrado del primero, seno cuadrado de x sobre 2, menos por este signo, el doble producto del primero por el segundo, seno de x sobre 2, coseno de x sobre 2, más cuadrado del segundo. Coseno cuadrado. Fíjense cómo no es igual. Aquí son 3 términos, acá son 2. Ahora, ¿qué ganamos con haber desarrollado el binomio? Bueno, pues que podemos usar una de las identidades que llamamos pitagóricas, de hecho la primera, que nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿a qué es igual? A 1. A 1, y esto queda como menos 2 seno de x sobre 2 coseno de x sobre 2, porque seno cuadrado más coseno cuadrado nos da 1. Y aquí ya derivamos. La derivada de 1 es 0, es una constante. Menos 2 lo dejamos afuera como constante, y esto se deriva como un producto. La regla dice el primero, que es seno de x sobre 2, por la derivada del segundo. ¿Cuánto nos da la derivada del segundo? Menos seno de x por 1/2. Menos seno de x sobre 2 por 1/2. Más. Esto apenas es el primero por la derivada del segundo. Más. El segundo, que es coseno de x sobre 2 por la derivada del primero. Coseno de x sobre 2 por 1/2. Así es. Bueno, miren, de entrada, todos los dos de adentro tienen 1/2 como factor común. A la hora que lo factorizamos, se va a cancelar con ese 2 que está afuera. Y luego, esto será menos, aquí nos quedaría menos seno por seno es seno cuadrado de x sobre 2, y luego más por más me da más, coseno por coseno es coseno cuadrado de x sobre 2. Y si este menos de afuera lo multiplicamos por lo que está dentro, sería menos por menos me da más, seno cuadrado de x sobre 2, y menos por más me da menos coseno cuadrado de x sobre 2. Y bueno, en este caso sí llegamos al mismo resultado, aún siguiendo dos caminos diferentes. Ya yo les planteo las opciones y a final de cuentas ustedes van a decidir cómo prefieren derivar. La ventaja de elevar el binomio al cuadrado es que podemos usar esa identidad, la de seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, y la derivada de 1 es 0, entonces nos ahorra parte de la derivada, pero a final de cuentas ustedes van a decidir cómo lo van a resolver. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Dos caminos diferentes, bueno, en este caso sí llegamos a lo mismo, pero acuérdense lo que decíamos ayer. No necesariamente al seguir caminos diferentes llegamos a lo mismo como aquí. A veces los resultados son diferentes, pero no quiere decir que alguno esté mal. Simplemente también depende mucho la respuesta que lleguemos del camino que hayamos seguido. Bueno, a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Miren, este problema está muy interesante, que es el problema 18. Nos piden derivar f de x igual a
seno de la tangente de la raíz de 1 menos x cuadrada. Véanlo, analícenlo y ahorita me dicen qué hacemos. Chéquenlo bien, véanlo bien y ahorita me cuentan. A ver, platíquenme. Cuéntenme qué ven ahí, cómo podemos derivar eso, qué harían ustedes para empezar, etcétera. Primero, el binomio que está dentro de la raíz lo podríamos expresar en potencia. Muy bien, ese es un buen principio. Lo podemos escribir como seno de la tangente de 1 menos x cuadrada a la 1 medio. Muy bien. Y luego, Y luego ahora sí derivamos y sería coseno por la tangente por 1 menos x cuadrada a la 1 medio. sí. Mira, sí, tienes razón. Este problema es interesante porque luego llegamos a pensar que lo que tenemos es un producto. Esto no es un producto. Ya quedamos que toda función trigonométrica necesita afectar a algo que se llama argumento. Seno solo no tiene sentido. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis es el argumento de la función seno. O sea, todo lo que está dentro del paréntesis es a lo que vamos a llamar U. Entonces, realmente lo que tenemos es un seno de U, donde U, de entrada, es todo lo que está dentro del primer paréntesis. Entonces, no es un producto, seno solo no tiene sentido. Cualquier función trigonométrica tiene que afectar a algo que se llama argumento. En este caso, la tangente de 1 menos x cuadrada a la 1 medio es el argumento de la función seno. Entonces, lo que tenemos es un seno de U. Y vamos a derivar de esa manera, como un seno de U. La derivada del seno de U, si ustedes checan su formulario, es coseno de U, que es todo lo que está dentro del paréntesis. Pero no termina ahí, por la derivada de U. O sea, ahora vamos a derivar esto que está dentro del paréntesis. ¿Y eso cómo se deriva? ¿Cómo se deriva? Secante cuadrada de 1 menos x cuadrado a la 1 medio. Así es. O sea, aquí lo que está dentro del paréntesis, ahora que ya lo vamos a derivar, lo voy a anotar aquí, tangente de 1 menos x cuadrada a la 1 medio, nuevamente ahora es una tangente de U, donde U pues es lo que está entre paréntesis. La derivada de la tangente de U es secante cuadrada de U, pero no termina ahí, por la derivada de U. Ahora, ¿cómo se deriva U? 1 medio por 1 menos x cuadrado a la menos 1 medio. Sí, pero no termina ahí.
Es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Que sería menos 2x. Menos 2x. Entonces, fíjense cómo eso es a lo que uno se tiene que acostumbrar, a que u va cambiando de valor conforme vamos adentrándonos en la derivada. Esto sería, primero u fue tangente de 1 menos x cuadrada a la 1 medio. Y luego u fue 1 menos x cuadrada a la 1 medio. Y por último, u fue 1 menos x cuadrada. Entonces, esos cambios de valores que va tomando u conforme vamos haciendo la derivada son los que luego a nosotros nos causa conflicto. Pensamos que u siempre va a ser lo mismo y ahí terminamos la derivada y no. Miren cómo fue todo esto. Ya de ahí en adelante, pues no es más que darle forma al resultado. Por ejemplo, el 1 medio con el 2 se cancela. El menos lo vamos a pasar al principio junto con la x. Y entonces nos quedaría como menos x por el coseno de la tangente de la raíz de 1 menos x cuadrada por la secante cuadrada de la raíz de 1 menos x cuadrada, y este lo vamos a bajar para hacerlo positivo, entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Y ya no hay nada más que podamos simplificar. Acuérdense que los argumentos son intocables, no los podemos alterar. Entonces, así lo dejamos. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Miren, ¿se acuerdan cuando vimos la regla de la cadena y que decíamos que en las algebraicas solamente las usábamos en potencias? Bueno, aquí también podemos usar la regla de la cadena para evitar que nos falte alguno de estos términos a la hora de derivar. Miren, primero, le cambiamos de nombre, le llamamos y. Esto sería seno de u. U, pues, es todo lo que está entre paréntesis. Entonces, u sería la tangente de su argumento, que llamamos b, donde b sería w a la 1 medio, y por último, w sería 1 menos x cuadrada. Fíjense cómo fuimos jugando con las variables. Seno de u, que es el argumento del seno, u vale tangente, y al argumento le llamamos b. B vale w a la 1 medio, y por último w es 1 menos x cuadrado. Y entonces la regla de la cadena sería que de y de x nos quedaría como a y la podemos derivar con respecto de u, a u la podemos derivar con respecto de b, a b la podemos derivar con respecto de w, y por último w la podemos derivar con respecto de x. Es decir que de y de x será la derivada de y con respecto de u, es coseno de u, por la derivada de u con respecto de b, la derivada de la tangente es secante cuadrada de b, por la derivada de b con respecto de w, 1 medio de w a la menos 1 medio, por la derivada de w con respecto de x, que es menos 2x. Y luego, aquí por ejemplo, 1 medio con el 2 se cancela, pasamos
bueno, el menos al principio. Y nos queda también esta X. Y luego sería coseno de U secante cuadrada de B. Y este lo bajamos para hacerlo positivo, raíz de W. Y entonces ahora hay que regresar a las variables originales. A ver, no sé si me dé espacio, pero miren, esto sería menos X por coseno de U, pero U vale tangente de B, pero B vale la raíz de W, que vale 1 menos X cuadrada por secante cuadrada de B, que vale raíz de W, que es 1 menos X cuadrada sobre la raíz de W, que es 1 menos X cuadrada. Y si ustedes comparan, llegamos al mismo resultado. Este de jugar con las variables quizás sea un camino un poquito más largo, pero es más seguro. Es menos probable que nos equivoquemos. Lo único que tenemos que aprender es a jugar con las variables, a plantear esto. Tantas como necesitemos. Fíjense, aquí cuántas usamos, pues las que se necesiten. Y de esta manera se puede hacer el mismo problema usando lo que llamamos la regla de la cadena. Ahora, en un examen yo no les voy a decir si lo hacen directo o por regla de la cadena. Ustedes sabrán cómo prefieren derivar. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Los demás alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok. Miren, a ver. Por ejemplo, en el problema 22 nos piden derivar f de x igual a coseno cuadrado de x sobre seno de x. Miren, por ejemplo, en este caso, a diferencia del anterior, aquí no es muy recomendable el uso de regla de la cadena. ¿Por qué en el anterior sí? Porque si ustedes recuerdan, nada más para tenerlo presente, era seno de tangente de la raíz de 1 menos x cuadrada. Aquí sí se recomendaba la regla de la cadena porque los argumentos van cambiando, van tomando valores diferentes. Primero, todo esto es el argumento del seno, y luego todo esto es el argumento de la tangente, y esto a final de cuentas es un agua a la n. O sea, eso es lo que nos dice que pudiéramos plantear la regla de la cadena. Bueno, pues eso de que los argumentos vayan cambiando, aquí no sucede. Aquí sí, el único argumento es x, no hay más, y no cambia. Por eso este problema, pues no se recomienda hacerlo por la regla de la cadena. ¿Cómo lo haríamos? Como una U sobre B. Como un cociente. Bueno, de hecho lo voy a hacer de dos formas diferentes. No porque lo tengan ustedes que hacer de dos formas diferentes, no. Nada más para que lo vayan viendo, miren. Primero, directo como una U sobre B. Chequen su formulita del cociente. La regla dice todo sobre B cuadrada. Y luego, B por la derivada de U. ¿Cuánto nos da la derivada de U? Menos seno de x por 1. No, es una U a la n. Está al cuadrado. 2 Tiene que por ser coseno de x. Sí, es n por U a la n menos 1 por, ahora sí, la derivada de U. La derivada del coseno es
Menos seno de X. Menos U, que es coseno cuadrado, por la derivada de B. Por coseno de X. Así es. Entonces, mucho cuidado cuando es una potencia y cuando es un seno o coseno de U. Son muy diferentes. Miren, el menos al principio, junto con el 2, menos 2, seno por seno nos da seno cuadrado de X, coseno de X, menos coseno cuadrado por coseno nos da coseno cúbico por seno cuadrado. Y bueno, miren, lo más que podemos hacer sería, primero factorizar un menos, dejarlo a la altura de la línea de fracción, y luego tienen un factor en común que es coseno de X. Al primero, si yo le quito coseno, me queda 2 seno cuadrado, más, porque ya sacamos el menos. Si yo le quito un coseno, me queda coseno cuadrado sobre seno cuadrado de X. Y miren, podríamos hacer más. Por ejemplo, el tener 2 seno cuadrado es lo mismo que tener seno cuadrado más seno cuadrado. O sea, 1 más 1 me da el 2. Y si lo separamos, bueno, pues uno de ellos, junto con este, me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? A 1. A 1. A final de cuentas sería seno cuadrado de X más 1. Pero bueno, ya no es mucho lo que ganamos. Ahí lo vamos a dejar. Pero todavía podríamos hacer eso. Separar el 2 seno cuadrado como la suma de seno cuadrado más seno cuadrado para que uno de ellos, junto con el coseno, me dé 1. Pero bueno, ahí está. Ahora, dijimos que íbamos a ver otra opción. La otra opción es, antes de derivar, usar las identidades. Primero, por ejemplo, el coseno cuadrado con una de las pitagóricas. El coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Esta es una de las pitagóricas. Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Y luego, como es un solo término abajo, podemos separar en 2. Todavía no estamos derivando. Sería 1 sobre seno menos seno cuadrado sobre seno. Aquí usamos otra identidad de las recíprocas. 1 sobre seno es cosecante menos, y aquí se cancela un seno y nos queda seno de X. Y ya se deriva como una suma. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente, menos la derivada del seno es coseno. Y bueno, ya quedamos que aunque los resultados no se parezcan, no significa que alguno esté mal. Simplemente seguimos caminos diferentes. Aquí, por ejemplo, si pasamos todas senos y cosenos y seguimos haciendo la simplificación, probablemente lleguemos a esto, pero la verdad es que ya no tiene caso. Ahí le vamos a dejar. Lo que quiero mostrarles es cómo, con el uso de la identidad, pues realmente la derivada fue muy fácil. Más que el cociente. Es una resta. Derivada del primero menos la derivada del segundo. Y se acabó. ¿Alguna pregunta? No, profe. Todo bien, profe. Bueno, entonces miren, esto es para que ustedes se fijen, si pueden
usar alguna identidad que nos simplifique la derivada, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Claro que si no lo hacen no significa que esté mal. O sea, este proceso pues es correcto, este resultado es correcto también. Pero bueno, ya depende de cuánto querramos trabajar. Bueno, miren, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, en este que sería el 24, que nos dice que f de x es igual a el seno cuadrado del coseno de kx. K es una constante cualquiera, como si tuviéramos 3x o 2x, etc. Acuérdense que dijimos, de acuerdo a la nomenclatura, eso es exactamente lo mismo que si tuviéramos, por si lo quieren ver así, seno del coseno de kx al cuadrado. Es exactamente lo mismo, como a ustedes se les facilite más. Bien, ¿cómo se deriva eso? Dos coseno de por coseno de kx Es 2 coseno de, no es por, es de coseno de kx. ¿Qué más? menos seno de kx Menos seno de kx por K. por k. Así es. Miren, primero es una igual a n donde u es todo lo que está dentro del paréntesis rectangular. Es n. Ah, bueno, aquí hay un error, ¿eh? No está correcto la derivada. Miren, a ver. Es que es una igual a n primero. La regla es n por u, que es todo esto, seno del coseno de kx, a la n menos 1, a la 1, por la derivada de u. Ahora sí, como un seno de u, porque todo lo que está en el paréntesis circular es el argumento de la función seno. Entonces es un seno de u. Su derivada, la derivada del seno de u es coseno de u por la derivada de u, que es el argumento. Y la derivada del coseno es menos el seno de u por la derivada de u. Y la derivada de kx es k. No sé si estemos de acuerdo con eso. Sí, profe. Y ya es cuestión de darle forma. Miren, el menos k y el 2 al principio y todo lo demás queda tal cual. Ahora, si esto de ir viendo cómo u va cambiando de valor cada vez que avanzamos en la derivada nos causa conflicto, entonces, pues podemos usar la regla de la cadena. Acuérdense que esto, si es y igual a el seno del coseno de kx y todo al cuadrado, esto sería como y igual a u cuadrada, donde u vale seno de b, donde b vale coseno de w y al final w es kx. Y de esta manera plantean su regla de la cadena y van a llegar exactamente a esto. Más largo, sí, pero más seguro. Lo ideal sería que nosotros aprendiéramos a distinguir esos cambios de u. Pero si no, pues ahí está la regla de la cadena. Plantean su juego de variables. Aquí, por ejemplo, la regla nos quedaría que
de y en de x sería de y en de u, porque y contiene a u, por du en db, porque u contiene a b, por db en dw, porque la variable db es w, y por último, derivada de w con respecto de x. Y de esta manera lo pueden resolver. Bueno, pues ahí están los problemas. Mañana vemos algo de implícitas y luego ya será la entrega de los ejercicios para que, si no han empezado, pues empiecen, porque ya no tardamos en entregar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, todo bien. Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar por hoy. Gracias. Mañana, después de checar dudas, si es que tienen dudas con algún ejercicio, vemos implícitas con funciones trigonométricas y con eso terminamos este tema. Gracias, jóvenes. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Gracias, profe, nos vemos. Cuídense. Nos vemos, Jade. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, Pamela. Igual tú.